Hola, hola, buenas noches, tardes, noches de este día 21 de junio del 2021, todavía saliendo un poquito de las pandemias. Qué bueno que están aquí en esta plática, una plática que nos toca para el día de hoy. Hoy tenemos un invitado bastante interesantón, bastante bueno, bastante que hay que explotarlo mucho porque tiene muchas investigaciones, muchas cosas bastante fuertes y que va a hablar de un tema muy actual, muy actualizado, muy grande. Entonces, bueno, pues les presento a Alejandro García Carranco. Él es doctor en crítica de la cultura y creación artística por la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAMEX. Él estudió en el TEC de Monterrey y actualmente es docente de fotografía e imagen desde el año 2007, investigador adscrito en la Facultad de Artes. Y bueno, su trabajo artístico ha sido presentado en diversas exposiciones individuales y colectivas. Y actualmente, bueno, recientemente expuso en la Casa de la Mora, también de aquí de nuestra universidad. Expuso una obra que se me hace muy interesante y que hay que conocerla bastante. Le vamos a pedir que nos platique un buen ratito de él, de Zen Nudes, un tema, insisto, muy actual, porque, bueno, vamos a estar hablando de la posfotografía y esto de Zen Nudes tiene mucho que ver con este asunto de la posfotografía. ¿Qué es eso de la posfotografía? ¿A qué nos referimos con eso? Aprendemos fotografía en las escuelas, pero poco nos hablan o poco nos dicen de la postfotografía. ¿Qué es eso, no? ¿Con qué se come? ¿Quién lo inventó? ¿Es verdadero? ¿No es cierto? No sé. Pero bueno, para esto nos va a hablar Alejandro, para eso le invitamos. Nada más les comento rápidamente que yo soy Marco Rodríguez y trabajo aquí en UNAVID, en esta parte de la docencia también. Y pues vamos a tener una plática sabrosona y le cedemos la palabra a Alejandro. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes, maestro Marco. Buenas tardes a los asistentes a esta plática. Pues sí, yo soy Alejandro García Carranco. Agradezco mucho a UNAVID, Escuela de Fotografía, por invitarme a platicar sobre estas cuestiones que investigo y que me gusta mucho platicar con la gente porque muchas veces, digamos, se piensa que la investigación solo va en el sentido del investigador analizando los fenómenos, pero pues es muy enriquecedor tener este tipo de pláticas y poder socializar las ideas que uno tiene y que no se quede nada más ahí como un mero soliloquio, ¿no? Como un monólogo del investigador consigo mismo o si acaso con los fenómenos que observa. Siempre digamos, yo no le veo ningún sentido a la investigación si no se difunde y no se retroalimenta pues, de otras personas que no están metidas en el ajo como uno, ¿no? Entonces, pues, le agradezco mucho a la escuela y le agradezco mucho también a usted, maestro, que se haya animado a platicar conmigo. No, al contrario, es un honor de veras tener a alguien como tú, porque entre otras cosas, bueno, Alejandro, pues no solamente es investigador, también es fotógrafo y sabe de qué estamos hablando cuando levantamos una camarita, ¿no? Sabe lo que es enfocar, sabe lo que es regla de tercios, todo eso tuvo que aprenderlo en su carrera. Pero es que, bueno, aparte de este asunto de la fotografía, se ha rebasado sobre todo a raíz del nuevo milenio, a partir de que ya empiezan las tecnologías nuevas. Entonces, no sé, Alejandro, si tú me pudieras dar una introducción ya al tema, por favor. Claro que sí, tengo preparado una pequeña presentación, la voy a presentar. Permítanme un segundito. Muy bien. Ustedes me dicen, por favor, maestro, si ya se puede ver la pantalla. Creo que ya estamos. Ya, muy bien. Voy a apagar mi cámara para presentar, ¿vale? Pues muy bien, les voy a hablar un poquito sobre posfotografía, les voy a dar una breve introducción a lo que es la posfotografía. Posfotografía es un concepto que apareció hace muy pocos años, yo estaba hablando tal vez hace más o menos unos 10 años que se empezó a hablar de posfotografía, es un concepto que todavía está en construcción. ¿Por qué hablar de posfotografía, no? Hablar de posfotografía pareciera como si fuera una cuestión que ya está superada, ¿no? El post casi siempre se piensa como lo que viene después, lo que ya superó a lo anterior, y vamos a ver si esto es así. Entonces, básicamente, ¿qué es la posfotografía? La posfotografía implica la emergencia de imágenes
que no corresponden exactamente a lo que nosotros concebíamos como medio fotográfico hasta hace más o menos unos 15 años, ¿no? Es decir, de la forma tradicional, una cámara fotográfica que tenía un rollo, después tenía un sensor, ¿no? Y registraba cortes fijos de la realidad. Entonces, digamos, la posfotografía implica una nueva lógica que se sale de esta concepción tradicional que hay de la fotografía, ¿no? Y esto también implica, de una u otra manera, el rompimiento con las lógicas previas a la aparición de los medios digitales, ¿no? La imagen que tenemos aquí es una imagen justamente de posfotografía. Yo diría que es la posfotografía antes de que le pusieran el nombre. Es una producción de una artista norteamericana que se llama Diane, decir Diane Arbus, no, estoy pensando en otra fotógrafa. Esta es The Human Race Machine de Nancy Burson, así se llama, digamos, la máquina de la raza humana, y lo que hace es tomar un montón de fotografías de diferentes sujetos, tomar los ojos, seccionar el rostro, los ojos, los labios, la nariz, las orejas, el cabello, ingresarlo a una base de datos y después la base de datos hace combinatorias de posibles sujetos. Entonces, estos retratos que vemos de aquí son retratos de sujetos que no existen, pero bien podrían existir, ¿no? Es decir, la fotografía llevada a un ámbito de la informática, a un ámbito de base de datos. Entonces, después de ver lo de Nancy Burson, pues vamos a platicar un poquito. Este concepto de posfotografía, les digo, todavía está en construcción, no hay una definición clara, así total, digamos, estabilizada, sino más bien hay varios autores hablando de posfotografía en el mundo. Yo diría que de los primeros, de los que van a pegar el pistoletazo para que se empiece a hablar de posfotografía, es Joan Fontcuberta. Él es un autor y también es fotógrafo, él es productor y además es ensayista y teórico sobre la fotografía. Y él va a empezar la apertura de su libro, de su penúltimo libro que se llama La Cámara de Pandora, la abre hablando justamente de esto, ¿no? Hablando de lo que era la fotografía y de cómo ha cambiado, y hoy en día de lo que hablamos es de posfotografía, ¿no? Y al hablar de posfotografía también vamos a hablar un poquito del concepto de posmodernidad. ¿Qué es lo posmoderno? Pues lo posmoderno se podría entender, o mucha gente lo entiende, como lo que viene después de la modernidad, y no es exactamente así. Es decir, la era posmoderna no es una era que evolutivamente supere a la anterior, o la elimine, o la desplace, sino más bien tampoco implica una superación de las épocas previas. Lo que implica la posmodernidad es que el mundo ahora convive, en el mundo contemporáneo, conviven un montón de formas de existencia que aparecieron durante digamos, a lo largo de la historia, ¿no? Por eso hoy en día tenemos así reuniones de gente que le gusta el medievo y se reúnen en la Marquesa para darse espadazos, ¿no? Y vestirse de caballeros medievales. Y tenemos también fiestas rockabilis donde la gente se viste como los años 50 y tenemos gente que se viste a la usanza hipster de los años 20, 30, 40, ¿no? Y que salen de fiesta los fines de semana, ¿no? Los hipsters son como de lo posmoderno, de lo que más representativo o más cercano tenemos, ¿no? ¿En qué se basa esta idea de lo posmoderno? Pues se basa también en la idea de la mezcla, del remix. Es decir, los rockers, ¿no? De la época de los 60s en Inglaterra, o justamente los rockabilis originales de los años 50 en Estados Unidos, que igual andaban en motocicleta y se vestían con chamarras de cuero y escuchaban rock, pues no traían cortes mohawk punks como los rockabilis de hoy en día, ¿no? Ni tenían tampoco una serie de tatuajes como si fueran marineros, como también los tienen los rockabilis de hoy en día, ¿no? Entonces, digamos, la época posmoderna se caracteriza también por esto, es decir, hay una apropiación de lo que ocurrió en épocas anteriores, pero además hay una mezcla, ¿no? Entre el punk y el rockabilly, ¿no? Entre la cultura rocker y una cuestión que tiene que ver también con la lógica del hipster de los años 50, ¿no? Entonces, lo posmoderno es este remix, ¿no? Me gusta mucho pensarlo así. Lo que tenemos en la época posmoderna es un remix de las épocas anteriores, de sus lógicas,
¿no? Y tenemos va a haber también en esta posfotografía que corresponde en cierta medida con esta lógica de posfotografía, también digamos, la posfotografía viene mucho de esta idea de posmodernidad, pues también implica la construcción de relaciones de la fotografía con otros medios, ¿no? Como cuáles, pues como el cine, la ilustración, el cómic, el video, que si bien antes estaban como, digamos, esbozadas, uno más o menos las podía soslayar, las podía más o menos intuir, hoy en día son claras y las vemos todo el tiempo a través de los medios digitales, ¿no? Entonces, la posfotografía, ¿qué implica? Lo que implicaría sería la fotografía como metafísica, dice John Fontcuberta en este libro. Es decir, la fotografía es el medio de referencia para los medios que emergen a través de los medios digitales, ¿no? Entonces, los medios digitales incluyen a la fotografía, pero además la fotografía es la base de muchas de las imágenes que han aparecido, que han emergido con la implementación de los medios digitales y específicamente de estos dispositivos móviles que cargamos prácticamente todas las personas día a día en el bolsillo, ¿no? Entonces, ¿qué implica crear posfotografía? Pues crear posfotografía lo que implica es que hay una generación de imágenes que un autor francés que se llama Philippe Dubois les llama imágenes pliegue. Este concepto de pliegue proviene de un filósofo también francés se llamaba Gilles Deleuze, ¿no? Y entonces el pliegue es el entre, lo que no es ni de un lado ni del otro, ¿no? Es decir, si pensábamos en el pliegue no es ni el lado derecho ni el lado izquierdo, sino lo que está en medio. No es lo que está arriba o está abajo, sino lo que está en medio, ¿no? Entonces, este medio es lo que caracterizaría estas imágenes pliegue, es decir, uno no sabe si corresponden al cine o corresponden a la fotografía, o si corresponden al video o a la foto, o si corresponden a la ilustración o a la foto, ¿no? Entonces, esta lógica de la posfotografía son estas imágenes que se quedan en un medio, ¿no? Pero en un medio me refiero a un medio soporte, pero también un soporte visual, llamémosle cine, foto, pero también en un medio de las cualidades o de las características de los dos. Entonces son imágenes que no son cine, pero tampoco son foto, entonces quién sabe qué son, ¿no? La posfotografía va a aparecer no solamente por estas cualidades formales, digamos, no solamente porque, pues tiene movimiento o no tiene movimiento, es fijo o no es fijo, o está dibujado o está registrado con una cámara fotográfica o algo que se asimila a una cámara fotográfica, sino también va a implicar que hay una emergencia de tiempos particulares, ¿no? Es decir, el que ya tengamos hoy en día en estos dispositivos móviles cámaras ha implicado que los tiempos de la fotografía se hayan modificado de una manera increíble. Antes, y como lo están aprendiendo, supongo muchos de ustedes, de los estudiantes que están en el diplomado o en los cursos, o las personas que se acerquen hoy a esta plática, pues sabrán que hay que tomar la foto, ¿no? Y después hay que descargarla en la computadora, a partir de una tarjeta de memoria, y entonces después se hace un proceso de manipulación digital a través de softwares como Lightroom o Photoshop o Darktable o Capture One, ¿no? Pero todo eso hoy en día se simplifica, digamos, no con la misma calidad ni de la misma manera, pero se simplifica mucho a través de dispositivos móviles y de aplicaciones, ¿no? Es decir, si yo quiero que me salga la piel lisa, pues basta con que descargue una aplicación que tenga filtros y me empiezo a filtrar, ¿no? De forma casi inmediata y con una previsualización directa en la pantalla de la cámara. Esto ha implicado que procesos de retoque, cuando había en la fotografía analógica, llevaban días, ¿no? A veces semanas en un laboratorio fotográfico donde había que estar haciendo un montón de procesos de casi de pintura, ¿no? Hoy en día los realicemos con abrir la aplicación, cargarle un filtro y disparar la imagen, ¿no? Entonces, esta posfotografía también implica estas lógicas de inmediatez y de aceleración, ¿no? Es una aceleración de la fotografía. Entonces, vamos a ver así ejemplos comunes, ¿no? De imágenes que tenemos en el día a día que son posfotografía. Pues una de ellas es el render, ¿no? En específico, este render arquitectónico. Hoy en día los renders ya están casi al nivel de una fotografía, ¿no? Ya se parecen muchísimo. Entonces, es difícil a veces lograr distinguir si es un render o es una foto.
cumple con todos los códigos de la fotografía, los encuadres, las sombras, las profundidades. Podemos generar un bokeh, ¿no? En un programa de render, en un programa de trazado en 3D. Ya que tenemos nuestro resultado final, podemos decidir que vamos a tomar una fotografía de ese render, pero podemos disparar un bokeh, ¿no? Que son estos enfoques selectivos donde solo un elemento aparece en foco y todo lo demás está desenfocado. Podemos reproducir todas las lógicas y los códigos fotográficos a través de un modelado 3D, ¿no? Tenemos cámaras virtuales. Entonces, digamos, el render es una primera forma de posfotografía, una forma de posfotografía en donde la cámara desaparece, pero el trazado con luz, ¿no? Digamos, fotografía significa, proviene de las palabras griegas, ¿no? Fotos, grafos, implica escritura con luz, pues esta es una forma de escritura con luz, pero sin cámara, que cumple con todos estos códigos. Entonces, el render es una primera forma, podemos plantearlo como una primera forma también de posfotografía. Otro tipo de posfotografía sería el selfie. Nos puede parecer así como, bueno, ¿y eso qué tiene de diferente? Pues si se toma una fotografía fija como se hacía anteriormente, pues claro, pero ¿qué creen? La diferencia es que antes, para poderse hacer un autorretrato, uno tenía que ser fotógrafo y tenía que tener un montón de elementos para poderse fotografiar, había que tener conocimiento técnico. Y pensemos, antes de la foto estaba la pintura y había que ser un super pintor para poderse hacer un autorretrato. Hoy en día cualquier persona que carga con un dispositivo móvil en la bolsa puede agarrar y dispararse un autorretrato y puede autorrepresentarse sin necesidad de tener un operador distinto a él mismo, ¿no? Entonces, esta idea de que al mismo tiempo que opero poso es una cuestión que ha roto totalmente con las lógicas de la fotografía previa, y esto también implica, de nueva cuenta, un acortamiento exagerado del tiempo, ¿no? Lo que antes llevaba, digamos, el caso de un pintor, días, semanas, meses, años, un fotógrafo lo hacía en cuestión de minutos y ahora lo podemos hacer en cuestión prácticamente de segundos, ¿no? Basta con estirar la mano, activar la cámara frontal del teléfono y ya tenemos nuestro autorretrato, nuestra selfie. Otro tipo de imágenes que también se consideran postfotografía es el cinemagraph, ¿no? Estas imágenes que se quedan en el intersticio entre la foto y el video. Hay elementos de la imagen que están totalmente fijos, como en una fotografía tradicional, pero hay un elemento o dos elementos de la imagen que están en movimiento, como si estuvieran en un video. Pero además no corren, o sea, el tiempo no continúa, sino son un bucle, ¿no? Es un tiempo que se repite y se repite y se repite, y en eso también se parece al corte fijo de la fotografía tradicional, ¿no? De la fotografía previa a estos dispositivos digitales. Entonces, también esto es así, digamos, nos puede hablar también mucho de una cultura contemporánea en donde la aceleración es el valor predominante, ¿no? Y entonces, pero es una aceleración que no va a ningún lado, como una rueda de hámster. Entonces, estas imágenes igual, ¿no? Al parecer no van a ningún lado. Entonces, eso es una cosa súper interesante y que también plantea una lógica posfotográfica, ¿no? De estas imágenes cinemagraph. El boomerang, ¿no? Que es un formato que apareció con una plataforma específica que es Instagram, ¿no? Y que es lo mismo un poco que lo del cinemagraph, pero esta está en movimiento toda la imagen, no solo una parte, ¿no? Y esta también implica que los sujetos seccionan un pedacito de tiempo, pero ese pedacito de tiempo está en movimiento, no es fijo como en la fotografía tradicional. Y eso implica también un montón de cambios en el pensamiento de los sujetos y específicamente en la forma en la que hacen fotos, ¿no? O en este caso, posfotos, ¿no? Porque ya no son exactamente fotografías de forma tradicional. Otra forma de posfotografía es el GIF, ¿no? Y más este tipo de GIFs como el que tenemos aquí. Este GIF es de un artista que se autonombra Facet con PH y con Z, Facet, ¿no? Y lo que él hace es que traza sobre fotografías y genera ilustraciones que están en movimiento, pero no son los sujetos los que se mueven, sino lo que se mueven son los colores y las texturas de las que están compuestas las imágenes, ¿no? Entonces, este tipo de GIFs, que ya no son los de los banners de los años 90, sino más bien son imágenes que plantean una lógica de movimiento muy distinta a la del video y muy distinta a la de otro tipo de imágenes como el boomerang y el cinemagraph, ¿no? Entonces, lo que se mueven son cosas que regularmente no se mueven,
y hay una proximidad a la foto, pero no dejan de ser ilustraciones, ¿no? Se quedan en el intersticio, les decía, entre la foto entre la foto y la animación en 2 dimensiones, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el boomerang que se queda entre el video y la foto, ¿no? O el cinemagraph que se queda entre la foto y, digamos, un video en bucle como el videoarte de los años 70s y 80s, ¿no? Básicamente, eso es como una introducción así muy, muy, muy sencilla a lo que es la posfotografía. Esto sería por mi parte todo para ahora sí dar pie a la plática, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Alex. Sí, se me oye bien, ¿verdad? ¿Sí me escuchas, Alex? Sí. Sí, yo escucho bien. Perfecto. Ok. Pues gracias. Sí, pues el tema es amplio, el tema es muy amplio. Y sí, cuando uno empieza a tomar fotografías, empieza uno a aprender fotografía propiamente dicha, pues es muy romántico todavía, ¿no? El hecho de estar tomando la cámara, de aprender los movimientos, los controles de la cámara. Y cuando te enfrentas a este tipo de situaciones, dice, se te abre un mundo, un universo impresionante de cosas. Un comentario ahí que estaba checando, que diario se suben 52 millones de imágenes a Instagram. Diariamente, 52 millones de imágenes. No sé si tú tienes ese dato, ¿sí, va? Sí, sí, de hecho, y ya son más. Es decir, ese dato ha de ser como de hace 2, 3 años. Ahorita ya deben andarle pegando a los 75, 80 millones de fotos al día, porque la red social con mayor crecimiento en el mundo es Instagram. Ni siquiera TikTok, que todo el mundo cree que es la que crece más. Lo que pasa es que justamente TikTok ya se está moviendo en otras lógicas que para algunas generaciones, incluyendo la mía, ya no son exactamente cercanas, ¿no? Entonces Instagram es como que cubre un mayor rango de edades y de intereses. No, pero el dato es brutal, ¿no? Porque incluso antes implicaba, y como decías, ¿no? Implicaba ir a tomar una fotografía, ir a revelarla y que te entregaran tus fotitos, ¿no? Y era importante tener tus fotografías en un álbum. Claro. El álbum familiar era importantísimo. Pero ahorita tu álbum familiar, pues sería esta cosa del Instagram. Es donde tienes tus recuerdos, ¿no? Y yo diría que, y también ahí es como bastante particular la manera, porque yo también justamente hace una reflexión en una de mis investigaciones, una reflexión sobre el álbum fotográfico tradicional, el familiar, el que todo el mundo tenía en casa. Y digamos, tampoco es que se reemplace como tal la lógica, no se replica, no se emula de forma directa la lógica del álbum familiar con el Instagram, porque Instagram habla de instantes cualquiera, ¿no? Digamos, el álbum familiar hablaba de instantes particulares, de instantes especiales, digamos. Historias de familia, ¿no? Claro, la boda de la abuela, de los abuelos, el nacimiento de un hijo, el bautizo de otro, ¿no? Cuestiones así. Y hoy en día Instagram habla de, me estoy tomando una bebida de colorcitos en el Starbucks, ¿no? En la cafetería de moda, ¿no? Y voy y le tomo una foto, ¿no? Platicaba hace unos días con una persona y me decía, pues es que esas bebidas nada más las compra uno para tomarle la foto y subirla al Instagram, ¿no? Entonces, el álbum de Instagram ya tampoco, no son instantes especiales, no son instantes esenciales, ¿no? Son instantes cualquiera, es decir, ya es la experiencia cotidiana registrada en fotografía que antes no podíamos hacer porque pues teníamos muy cortos los recursos, ¿no? Lo pensaba yo, estoy intentando ahora en mis mal viajes de producción trabajar con fotografía de formato medio, ¿no? De formato medianito, un formato 120. Y pues me fui de espaldas cuando se me ocurrió querer comprar ya los rollos, los magazines rellenos, que me dijeron, no, pues cuesta 400 pesos el Portra, ¿no? Y dije, la torre. Y si quieres Ilford, que es un poquito más barato, te cuesta 375. Dije, y son 2 exposiciones, ¿no? Y yo que no tengo como demasiada suficiencia en el manejo de ese tipo de cámaras, dije, me voy a echar 1,500 pesos en aprender a disparar esto, ¿no? Entonces, digamos, sí, esta inmediatez y aparente abaratamiento, porque también, ¿no?, los dispositivos móviles definitivamente no son baratos y los dispositivos de almacenamiento menos,
pues nos ha llevado como a lógicas de registro de cosas que antes no se registraban, ¿no? Que en parte también es bueno, ¿no? Porque, digamos, el celular pues te ha permitido llegar a lugares en donde pues, la cámara tradicional, pues la cámara de medio formato, pues es una torta de este pelo. Pues estaba canijo cargarla, ¿no? En Claro. cambio, el celular te lo echas aquí, llega a 50,000 lugares. Entonces, yo creo que, bueno, no sé, ¿no? ¿Qué opinas? El enemigo a vencer no es el celular, ¿no? No es problema el celular, ¿no? No, yo creo que también mucho de lo que ha ocurrido es que sí se ha tomado una lógica, muchas personas en general, yo conozco varios fotógrafos que piensan que la lógica ha sido evolutiva, es decir, que la aparición de la fotografía digital desplazaba a la fotografía analógica. Y yo más bien creo que hay un autor que se apellida Barbosa, francés, que dice que no, que en realidad lo que tendremos que comprender es que son dos estados distintos de la fotografía, ¿no? Ninguno desplaza al otro, es decir, yo hace un tiempo pude ver fotografías de Robert Mapplethorpe, de este fotógrafo de los 70s y 80s, americano, ¿no? Que imprimía en platino, y yo en mi vida había visto una impresión con esa calidad, y dudo mucho que haya una impresión así sea del plotter más fino, más que llegue a ese nivel de calidad del platino, ¿no? Entonces, digamos, ahí yéndonos como por el lado fetichista de los fotógrafos, ¿no? Por esta cosa que tenemos de enamoramiento con los objetos y con nuestras técnicas. Sí, digamos, son dos estados de la fotografía distintos, dos formas de pensamiento distintas también. Lo que yo también muchas veces he pensado a partir también de algunas conversaciones con otros fotógrafos, se ha perdido la fotografía. Antes era una actividad reflexiva, ¿no, maestro? No sé cómo ve usted. Hoy en día, en estas lógicas de inmediatez, ya no se reflexiona la foto tanto. Se piensa menos la imagen, ¿no? Para crearla. Es que, bueno, tal vez, ¿no? Es un poco de ida y vuelta, porque digamos, hay veces que tú sales de vacaciones con tu cámara y llevas a la familia, y puedes llevar la mejor cámara y todo, y pues ya están los chamacos, ¿no? Ya vámonos. ¿Qué le estás tomando? Ya van 30 fotos que le tomas a eso, ¿no? Y pues vean, se resuelve inmediato con la cámara, ¿no? Sin embargo, cuando haces viajes de fotografía, pues ahí sí es un estado espiritual, ¿no? Como dice la canción, que una experiencia religiosa, ¿no? En donde vas con tu cámara, vas con tu cámara. De hecho, tu cámara no es nada más un aparatito que compraste, ¿no? Es como que parte, como un riñón, ¿no? Es parte tuyo. Entonces, pues, sí, llega a ser una satisfacción cuando tomas tu fotografía, todo ese proceso, ese cálculo de imagen que vas haciendo para lograr una fotografía y que pues, empiezas a ver y dices, oye, pues sí me quedó, ¿no? No me acuerdo dónde lo leí, pues creo que fue Edward Weston, que él decía, ¿no? Que hay que pensar fotográficamente, ¿no? En el asunto de que cuando tú apenas vas a levantar la cámara ya estás pensando en blanco y negro, ¿no? Ya sabes qué, él decía, ¿no? Qué revelado vas a hacer, qué producto, qué papel, qué todo. Y pues ahorita también nosotros, ¿no? Claro, con otras técnicas, con otros lenguajes. Pero bueno, no sé, ¿no? Yo siento que, en efecto, la fotografía análoga derivó en esta parte digital, pero no se ha perdido, o sea, como que el monstruo sigue ahí con vida, ¿no? Sí. Dándolo, ¿no? Sí, también, por ejemplo, eso sería otra cosa que habría que apuntar, es decir, justamente la aparición de la posfotografía no implica que la fotografía desaparezca con estas lógicas tradicionales, ¿no? Es decir, seguimos siendo fotógrafos, seguimos siendo fetichistas, seguimos enamorados de la imagen, seguimos siendo así entes técnicos, muy técnicos. Digamos, no es como que apareció la posfotografía, porque también eso me ha tocado escuchar alguna vez a algún estudiante al que le explicaba esto y me decía, pero bueno, entonces ya no tiene caso hacer foto, pues mejor hago posfoto. No, pues la cuestión es más bien, habrá que entender justamente, le decía yo, la pertinencia de que la gente que hace imagen, ¿no? Digamos, desde diseñadores, gente de comunicación, arquitectos, hasta los propios, por ejemplo, dentistas, ¿no? Que hacen registro de las cirugías. Yo he visto muchos, a lo largo de los años he conocido a muchos, gente que está en odontología, ¿no? O que está en cuestiones médicas, que tienen un interés muy grande por la fotografía, se lo toman de hobby porque necesitan hacer un registro documental de lo que hacen.
Entonces, digamos, tampoco es que se haya perdido la lógica de la fotografía previa, ¿no? El documento que nos permite recordar, ¿no? Dice Rosalind Krauss en un ensayo que tiene, que la fotografía, digamos, todas las herramientas que el ser humano crea no hacen más que replicar en forma, con cualidades mejores, ¿no? Las funciones que realiza el propio cuerpo, ¿no? Que realiza el propio sujeto. Entonces decía que la fotografía justamente era esa como, esa prolongación del ser humano en términos de memoria, ¿no? Entonces, con esto de la posfotografía, pues tomo la foto del diario y ya se perdió la lógica de memoria y la función de memoria de la fotografía, no, pues para nada, ¿no? Digamos, sigue siendo una herramienta mnemotécnica súper interesante y un planteamiento de pensar el mundo de una manera muy particular, ¿no? También eso es algo que valdría la pena entender, que la foto no es nada más la técnica o la práctica, sino también es una forma de comprensión del mundo, ¿no? De pensar el mundo, de construir realidad bien distinta. Como decía usted, maestro, ¿no? Como dice Weston, levantar la cámara ya implica estar pensando 12 pasos adelante, ¿no? Sí, como si fuera un ajedrez, una estrategia que vas haciendo. Yo pongo mucho de ejemplo en clases, cuando empiezan los chavos, esta fotografía que a lo mejor seguramente la conoces, que la toma, entre comillas, Carl Sagan, del pequeño punto azul. Los que nos estén viendo, es tarea, tienen que ver ese documental. Bueno, no es documental, es un pequeño videíto, ¿no? Que explica una foto que toman con esa sonda Voyager, ¿no? La 2. Sí, la Voyager. 65 millones de kilómetros del pequeño punto azul. O sea, ahí estamos todos nosotros, ¿no? Y es un documento. O sea, a lo mejor la fotografía como tal no es buena, pero lo que transmite la fotografía, que puede ser posfotográfica o no, lo que te transmite una imagen es importantísimo. Yo creo que es lo más rescatable, ¿no? Aunque sea la técnica que sea, eso es el punto que hay que llegar. A ese documento, a esa parte que debemos entender de todo esto de la fotografía. Oye, ahora, hablando un poquito de este tripié que costó millones de dólares y que anda a 800 kilómetros de aquí, cambiando un poco. Hablabas, por ejemplo, de que hay ya fotografías sin cámara. ¿Cómo está esto, no? ¿Cómo ves toda esa parte? Esta fotografía sin cámara, o sea, como pato a la oreja sin pato, ¿no? Pues como... Sí, digamos, a mí de las cosas más interesantes de todo, digamos, de este deambular entre lo que ha implicado la aparición de la foto en medios digitales y lo que los medios digitales también le han hecho a la foto, pues era justo esta idea del render, ¿no? Y del modelado 3D. No nada más el arquitectónico, puse el arquitectónico porque yo siento que el más cercano como a la vista y al código fotográfico. Pero a final de cuentas, a mí me parece que este tipo de fotografía sin cámara, porque sí son fotos, digamos, obviamente, ¿no? Entendiendo la fotografía como desde un punto de vista expandido, ¿no? Pero si fuéramos así muy legalistas, pues claro, no podría haber fotografía sin una cámara fotográfica. Pero digamos, pensando en que la fotografía no es solo el objeto, sino es la codificación, ¿no? Cómo codificamos el mundo a través de estos elementos de 2 dimensiones que nos hacen entender 3 dimensiones, ¿no? Pues el render hace esto, ¿no? O sea, lo que hace es justamente crear imágenes que corresponden totalmente al código de la fotografía. Por eso también me hacía un poquito referencia en la presentación a esta idea de la metafísica de los medios contemporáneos, ¿no? La fotografía como la metafísica, porque justamente en el caso del render la cámara no aparece, el sensor no aparece, ¿no? Un registro directo de la luz tampoco es que aparezca, sino que existe una simulación de todas esas cuestiones técnicas para crear una imagen que corresponde al código fotográfico, que corresponde al pensamiento fotográfico, a la actividad de un sujeto de acercarse a una fotografía, ¿no? Pero desde una posibilidad de hacerlo sin necesidad de tener una cámara en mano, ¿no? Sino más bien de un trazado a través de una tableta de dibujo, ¿no? O un mouse en una computadora, ¿no? Entonces, digamos, a mí este tipo de imágenes, hablo del render porque son como de las más cercanas, a mí lo que me parece muy interesante es justo eso, es decir, cómo llevar la foto más allá de la cámara, ¿no?
Ahora, por ejemplo, otro ejemplo de hacer fotos sin cámara. Yo, digamos, sí y no, se queda en un intersticio. Los Googlegramas de Joan Fontcuberta, ¿no? Que son estas imágenes que él se mete a Google, toma un software de Google desarrollado por Google, que no es software libre, lo toma y a partir de la base de datos de imágenes de Google, reproduce imágenes icónicas del conflicto bélico de Irak, ¿no? Por ejemplo. Y de toda esta cuestión no de Irak, de Afganistán, ¿no? Todo lo que desencadenó el que hayan tirado las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, es muy interesante la manera en cómo Joan Fontcuberta, a mí me tocó escucharlo en una plática donde dijo así, digamos, tuvo la plática, después se bajó y yo me acerqué a ella que me firmara mis libros, ¿no? Como buen fanático del señor, y le pregunté por puro morbo qué cámara tenía. Y me dijo que pues él tenía una máquina pues, de la misma marca y casi el mismo modelo que yo tenía. Me dijo, pero ya ni la agarro. Dije, ¿pero por qué? Pues no, ya no la agarro porque pues no tiene sentido, me voy a ir a tirar un paisaje, ¿no? Y el mismo paisaje que yo quiero tomar, a 3 teclazos en Google, ya lo tengo. Y mejor tomado que si lo hubiera tomado yo, porque lo tomaron con una cámara de formato digital, de formato medio, con un lente que yo no me voy a comprar, ¿no? Me dijo, entonces, pues más bien lo que me interesa a mí ahora, pues es ver cómo están haciendo fotos los demás y a partir de hacer la foto de los demás yo crear mis propias fotos, ¿no? Entonces tiene estos googlegramas que son tomar las fotos ajenas y construir una imagen a partir de las fotos ajenas, ¿no? Entonces está haciendo foto sin agarrar la cámara también, ¿no? Tiene otra pieza que yo tuve la oportunidad de ver en el Banco de la República en Colombia, que se llama A través del espejo. Y ahí lo que hace este señor es recolecta de internet un montón de selfies, de lo que ahora les llamamos nudes, en ese momento todavía no tenían el nombre tal cual, pero tomaba nudes disparadas contra el espejo con teléfonos celulares o con cámaras de estas pocket. Todavía para 2010 estos teléfonos, estos cachivaches no eran tan comunes, y él produce esto lo produce entre 2009 y 2010, y reproduce dentro de una sala, de una galería, con proyectores de alta resolución, todas estas fotografías en una saturación donde uno ya no sabía hacia dónde voltear a ver, ¿no? Porque estaban disparados unos al piso, otros al techo, otros a los muros, y de nueva cuenta, ¿no? Está generando ahí procesos fotográficos, pero sin necesidad de agarrar la cámara, ¿no? Que eso es otra cosa que yo también me la he comprado junto con él, que es, yo por ejemplo, en mi producción ya estoy más preocupado por promover que los otros hagan foto que hacer foto yo mismo, ¿no? Entonces, pues, no sé qué le parece, maestro Marco. No, pues de hecho son posturas, ¿no? Son posturas. Claro, sí. Porque vaya, bueno, los que ya estamos así medio canositos y todo el asunto, pues sí, seguimos con la cámara, ¿no? Sigue siendo muy romántico, ¿no? Pero vaya, yo creo que uno de los puntos donde hemos podido, digamos así, evolucionar es en aceptar este tipo de cosas. O sea, existen. Nos gusta o no nos guste, existe. Y como bien dices, si tú no sabes fotografía, si no sabes el triángulo de exposición, la aplicación estará preciosa, pero no la sabes usar. O lo usas para hacer cosas muy chundas, ¿no? Podrás hacer un render, manejar el render y dónde se le pica y dónde todo, pero no queda un render bien hecho, ¿no? O cualquier GIF o etcétera, ¿no? Se queda en una colección de filtros que no dice nada, ¿no? Te quedaron de los filtros, ¿no? Yo me acuerdo que mi maestro de fotografía siempre nos decía, yo todavía aprendí a hacer laboratorio blanco y negro. Qué padre. Todavía me tocó que no eran tan caros los materiales, hoy en día es una cosa obscena, ¿no? Pero me tocó todavía cuando un rollo de película, cuando todavía existían estos Propack, ¿no? Estos rollos pues como de recargados, ¿no? Como similares. Compraban las personas compraban los rollos de magazine y todo lo rellenaban, ¿no? Entonces yo me acuerdo que mi maestro de fotografía le dice, pero pues ya, ¿para qué me enseñas esto? ¿No? Yo tenía unos 19 años cuando tuve mi primera clase de fotografía ya en la carrera. Me había aprendido a través de libros y otras cosas más joven, pero ya tomar una clase en forma fue durante la licenciatura. Me dice, pero ¿para qué me enseñas todo esto? Pues si ya viene lo digital, ¿no? Aunque todas las cámaras digitales eran exageradamente caras y tenían como 2 o 3 años de haber salido, ya las reflex, ¿no? Me decía, porque si aprendes esto, aquello se te va a hacer súper sencillo. Porque lo que te estoy enseñando no es a utilizar el cachivache, te estoy enseñando a pensar
y a que utilices esto, ¿no? Y sí, yo la verdad es que le agradezco un montón, y esas son cosas, son trayectos, son aprendizajes que yo quisiera tener con mis estudiantes y pues que ya difícilmente voy a poder hacerlo, ¿no? Al menos en un ambiente universitario. Ya quien estudia fotografía, como es el caso acá de la escuela, pues sí, tienen ahí todavía profesores que saben bien de procesos analógicos, ¿no? Y o sea, mi recomendación sería justo esa, es decir, que no lo echen en saco roto y lo aprovechen, porque eso ya está cada vez más difícil, ¿no? Yo espero que con estas nuevas apropiaciones y estos nuevos intereses en la cuestión analógica vuelva a aparecer. Ilford ya está, Ilford creo que nunca ha dejado de producir película y lo sigue haciendo, y espero que pues no pase como con Kodak, ¿no? Que dejó de hacerlo y ya prácticamente desapareció la marca, ¿no? Pero sí, sí, yo también creo que justamente eso es asumir que no hay una evolución en el sentido de que una cosa desplaza a la otra y la manda al olvido, ¿no? Y sí, justamente, digamos, yo, por ejemplo, en mi producción hago las dos cosas. También ahí estaba siendo medio absoluto. Es decir, yo sí produzco imagen, pero al mismo tiempo que yo muestro la imagen que yo produzco con mi cámara de la forma tradicional, propongo que la gente con los medios que tiene, ¿no? Las cámaras de los teléfonos celulares, se tomen a sí mismos fotografías, ¿no? Entonces, la idea es, al mismo tiempo que van y observan una imagen, se les propone a ellos que produzcan imagen y la compartan por los medios digitales, ¿no? Sí, claro, porque vaya, vuelta a empezar, ¿no? El enemigo no es el celular, ¿no? Claro, no. El enemigo es el uso y el abuso ya que hay de imágenes en donde, bueno, hay una parte aquí importante, esto del tiempo, ¿no? Con el cinematográfico, todo esto. Antes tú congelabas tu tiempo en 60avos de segundo, ¿no? Y congelabas tu vida, ¿no? Y ese 60avo de segundo trasciende a 200 años, ¿no? Sin embargo, ahorita en estas fotografías, en esta época postmoderna, en esta filosofía, o en este pensamiento postmoderno, como bien decías, ¿no? Ah, mira, está mi café, pum, le tomo la foto, ya se mandó, y a los 5 minutos ya se olvidó la foto, ¿no? Adiós, ¿sí? Con permiso, ahí nos vemos. O este tipo de técnicas, ¿no? En donde está la fotografía y sí, pero continúa, y continúa, y continúa continuando. No solamente en tiempo, sino en espacios, ¿no? Empieza a crearse una locura impresionante, ¿no? Y hay gente que utiliza este tipo de medios o de medios y de inmediatez. Hace rato que estaba viendo el caso de las Kardashian, ¿no? Que, o sea, pues las mujeres no hacen nada. Publicar fotos en Instagram. Bueno, y fotos, ¿no? Sí. O sea, que tienen las sacrosantas mujeres estas, pues no es precisamente un talento fotográfico muy grande, ¿no? Entonces, pero pues va por ahí el asunto, ¿no? Entonces, ese parte de tiempo, ¿tú cómo la ves? ¿Qué nos podrías comentar de eso, del tiempo? Pues digamos, es que lo interesante es eso, es decir, que estamos viviendo en un tiempo que se parece a ese tiempo de los cinemagraphs, ¿no? Es decir, que es un tiempo en bucle. Aceleramos la vida como locos, todo el tiempo estamos acelerando, como esas imágenes, como dice usted, maestro, pero regresamos al mismo punto, es decir, no hay avance, no hay desplazamiento. Dice Byung-Chul Han, un filósofo coreano que se ha formado en Alemania, que lo interesante es que en esta lógica no hay ni futuro ni hay pasado. Y al no haber ni futuro ni pasado, sino solo un presente que es recursivo, bueno, ni recursivo, que se repite, lo que no hay es sentido, es decir, no hay sentido en la vida, no hay sentido en las cosas, no hay sentido en la imagen, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, son imágenes que rompen con todo, con este sentido de eternidad, con este sentido de pasado, pero también de proyección al futuro que tenía la fotografía fija, tradicional, como se pensaba antes de todo este relajo de los medios digitales, ¿no? Es decir, es una forma de temporalidad, que habla, la imagen habla del tiempo que vivimos, ¿no? Y de la lógica del tiempo en el que estamos inmersos hoy en día, ¿no? Con generaciones que ya no piensan en la vejez porque pues no hay futuro, ¿no? Digamos, esta lógica de la que nos quejamos los millennials, ¿no? De que pues ya no hay pensiones, ya no hay la idea de retirarse en la vejez. Entonces, pues mejor, en vez de comprarte una casa, juntar para una casa para la que no te va a alcanzar, pues mejor gástate el dinero en unos tenis de 5,000 pesos, ¿no? Sí. O en el teléfono celular que se va a hacer obsoleto en un año, en 6 meses.
No, hasta antes, ¿no? No la acabas de sacar de la caja cuando Feliz Navidad, ya, ¿no? Sí, sí. Entonces sí, sí, es una situación muy, muy interesante todo esto bueno, la imagen, ¿no? Esta inmediatez, esta pérdida de todo. Yo digo que son imágenes de chicle, ¿no? Sí, tal cual. Sí, son como imágenes chicle, Y ahí, desechables. si bien te va, la tiras, ¿no? Pero hay algunos que hasta las pegan en las paredes, ¿no? Que además hasta la lógica de los propios medios va en este sentido, ¿eh? Por ejemplo, esta idea del scroll infinito, que parece que uno nunca se le acaba la información, es decir, cuando uno llega al final nada más le da un jalón de abajo hacia arriba a la pantalla y le vuelve a alimentar de cosas nuevas. Esas cosas nuevas, si uno se fija regularmente, es la repetición de lo mismo que ya había visto, ¿no? Los propios selfies, por ejemplo. Es decir, toda la gente se toma el mismo selfie desde la misma angulación, en un encuadre prácticamente igual, y entonces utilizan tantos filtros que entonces ya después parece que es el mismo sujeto, nada más como disfrazándose de otra cosa, ¿no? Sí. También es una imagen que se repite, porque aparentemente es distinta, pero en realidad es la repetición de la misma imagen una, otra y otra vez, y nunca se acaba, porque el scroll infinito tiene esa cualidad, ¿no? De que entre más le jala uno a la pantalla, más cosas aparecen distintas, que en realidad son las mismas. Son los mismos, y no hemos aprendido tampoco a ver, ¿no? Una de las broncas que he vivido con esta situación de la postfotografía es que uno aprende a ver, ¿no? O sea, agarras, te enseñan en el celular o en la tablet o lo que sea. Ah, mira qué bonitas están tus fotos, está padre, ah, está genial, está chidísima, maravillosa. Continúa, continúa, continúa. Oye, ¿ya la viste? No, o sea, la verdad, no ves fotos, ¿no? Y eso yo creo que es la labor que hay que estar aprendiéndole a los chamacos, ¿no? Dándole a los chamacos que están agarrando una cámara. Es Sí, sí. como como un resumen importante, pero no sé. A ver, Angélica, ¿qué pasó? Que ya entraste aquí. A ver, cuéntanoslo todo. Hola, hola, buenas tardes. Pues tengo aquí algunos saludos de alumnos que son fieles seguidores de estas Unapláticas, como Emanuel Díaz, y también está Juan Francisco y Julio César Cruz, que usualmente siempre nos acompañan. Les agradecemos mucho, y a todos los alumnos que se han conectado. Tengo aquí una pregunta de Diana. Le pregunta al maestro Marco o Alejandro, ¿dónde podemos leer o aprender más acerca de la posfotografía? Digo, maestro Marco, si me da usted chance. Es el mero. Yo recomendaría dos textos así, yo diría como bastante buenos, que hablan sobre, yo no diría que son introductorios, yo no creo que haya ahorita algún texto específicamente sobre posfotografía, digamos, como de forma introductoria, pero digamos, si quisieran consultar cosas sobre posfotografía, La cámara de Pandora de Joan Fontcuberta, editada por Gustav Kili, La furia de las imágenes, igual de Joan Fontcuberta, está, si no me acuerdo mal, está publicado por Galaxia Gutenberg, y hay otro libro que se llama Después de la fotografía, de un señor que se llama Fred Ritchie, que es un teórico de fotografía, y que además también, en estos dos casos, Fontcuberta y Ritchie, los dos son fotógrafos de formación de base de cepa. Ese está publicado por Serie B, en Océano, editorial Televisa. Y el último que yo les recomendaría, si leen en inglés, se consigue, creo, en físico por Amazon, y si no se puede comprar como ebook, igual en la misma plataforma. Se llama The Social Photography de Nathan Jorgenson, de Nathan con TH, Jorgenson con J, Jurgenson. Yo pensaría que esos, al menos desde mi perspectiva, a reserva de lo que diga el maestro Marco, serían como 4 libros que habría que leer para entender postfotografía. Tengo también... Porque incluso una de las cosas que tiene Joan Fontcuberta es que es divertidísimo. Sí. O sea, no, aparentemente se echa unos rollos así muy elevados. No es cierto, ¿eh? Te platica las cosas muy, muy cómodas, muy sencillas. Sí le entiendes sin mayor complicación. Y está La cámara de Pandora, El beso de Judas, ¿no? También, de Joan Fontcuberta. Sí, digamos, ese sería el paso previo a la posfotografía. Esos de Fontcuberta son de cajón, de que hay que verlos, ¿no? Hay que leerlos. Sí, digamos, también justamente lo que planteaba el maestro Marco, pues para hacer buena foto también hay que leer sobre foto, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces a lo largo de los años
yo no dejo de estudiar foto, digamos, aunque ya no hago foto de forma tradicional o ya no hago foto comercial o cuestiones así, pues nunca dejo de tener el interés por estarme formando, por tomar clases, por actualizarme. Yo me he dado cuenta que siempre los maestros de foto nos dicen, para hacer foto hay que ver foto, por cada foto que haces tienes que ver 500 fotos, 100 fotos, el número cambia dependiendo del maestro. Pero siempre dicen hay que ver foto, pero rara vez hay alguien que le diga a uno, pues hay que leer foto, ¿no? Hay que leer sobre foto para poder entender la fotografía más allá como nada más de la mera cuestión técnica y la mera producción en lo inmediato, porque nunca es así, es decir, una buena fotografía no es solamente que técnicamente uno tenga el dominio, sino también mucho es saber cómo se construye la imagen, lo que decía el maestro Marco, es decir, pues sí, si vamos a estar nada más dándole la vuelta al Instagram una y otra vez, pues no necesitamos como reflexionar más allá, pero para producir una imagen que realmente quiebre, que realmente golpee, ¿no? Que realmente dice George G. Uberman, que arda, ¿no? Que la imagen arda, que la imagen se sienta, que la imagen pegue, que la imagen implique que le planteemos otra concepción de realidad al sujeto que mira, pues necesitamos también leer, ¿no? Y entender por qué la foto se ha hecho como se ha hecho y de qué maneras se ha interpretado a lo largo de la historia y no nada más de la historia, sino hasta hoy en día, ¿no? ¿Cómo se está haciendo? Y un consejo también para todos, y bueno, para la persona ahorita que preguntó, la fotografía no deja de ser un cuadrito, ¿no? Pero lo que nosotros necesitamos para hacer fotografía, posfotografía, antefotografía o X, pon el apellido que quieras, es tener una cultura gráfica muy importante. Vayan al cine. Sí es válido ver desde Disney, desde todo, hasta la película más que puedas ver, ¿no? Pero siempre es el problema cuando tenemos pareja, ¿no? De que vas al cine con tu pareja ya mira, ya viste el encuadre, mira esa luz, mira y tu pareja te dice, déjame comer mis palomitas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, ir al cine, ver museos, ver obras de pintores. Oye, ¿cómo iluminaban estos compadres, man? El Rembrandt, pues todavía dura, ¿no? Todavía hasta ahorita nos aventamos la iluminación Rembrandt, ¿no? Entonces, es importante que tengan ese bagaje, no solamente de fotografía clic, sino de fotografía en general. Y también, pues, salgan a la calle y vean, tómense ponga pues aquí su obturador y tomen fotos aquí. Sí, que al final ese es el último soporte de la foto y no lo olviden, es el pensamiento, ¿no? Sí, pues. Digamos, lo podemos mostrar en una pantalla, en un pedazo de papel, ahora yo estaba viendo que ya hay impresiones en piedra de fotografía, pero digamos, sea el soporte que sea, el último lugar al que tiene que llegar, en donde tiene que impactar su imagen, es en el pensamiento de quien ve la imagen, ¿no? De quien ve la foto. Entonces, teras, aquí hay un resto de teras. Claro, sí, y ustedes no van a poder ver lo que no conocen, y para conocer más cosas, pues hay que ver, ¿no? Entonces, lo mismo como dice el maestro Marco, ¿no? En los museos, pero también en la calle, ¿no? En el tianguis, en los exvotos de las iglesias, ¿no? Hace poquito hubo una exposición de exvotos ahí en un museo que está en el centro de la Ciudad de México. Pues es maravilloso, porque también de ahí se le puede uno ocurrir hacer exvotos con foto, ¿no? O de qué manera integrar esos códigos de los exvotos de las iglesias a la fotografía. Entonces, yo sí les diría, vayan a los museos, pero también reflexionen la imagen en el tianguis, reflexionen la imagen en el súper, ¿no? Reflexionen la imagen hasta en la fiesta, ¿no? A mí yo les diría que muchas ideas de mi tesis doctoral vinieron así, de estar viendo cómo la gente se tomaba las fotografías en las fiestas y cómo en cierta medida, aún de que la imagen es desechable, no deja de ser un acontecimiento la toma de la foto en un día especial, ¿no? No se ha desplazado eso. Antes poníamos al abuelito a tomar la foto y ahora la tomamos nosotros mismos, pero no deja de ser un acontecimiento, ¿no? Un corte, un salir de la rutina y de la monotonía diaria. ¿Qué más allí? Pues aquí también nos preguntan si el collage podría ser posfotografía o es algo distinto. Híjole. Sí. Digamos, a ver qué dice el maestro Marco. Es que, digamos, el collage viene desde hace 8,000 años, ¿no? Lola Álvarez Bravo hacía muchos collages, ¿sí? Pero, digamos, es que hay muchas cosas que vienen desde atrás y que se han venido retomando. Ahorita lo que comentaba Alex de los de Foncuberta,
no dejan de ser mosaiquitos, ¿no? No dejan de ser colajecitos, ¿no? Entonces, oye, si tú, es que no es tanto la técnica, sino cómo lo estás haciendo, con qué fin final lo estás haciendo. Ahorita que cuando presentaste las fotografías de las personas, me vino a la mente, seguramente habrás visto la película, una de Mauricio Garcés, que se llama Click, fotógrafo de señoras. Sí, es un clásico de los 60, sí. Clasiquísimo. En que, como dicen, les voy a hacer el spoiler. El cuate hace un calendario, es fotógrafo, ¿no? Hace un calendario. Y él tiene pues ya enero, febrero, ¿no? Pero le falta diciembre. Entonces lo que hace el cuate es un collage de las demás fotografías y resulta con que hace su fotografía maravillosa, genial, si es una persona que existe, ¿no? Y ahí empieza todo el folclore, toda la bronca. Entonces te digo, mira, si el collage puede ser muy fotográfico, pero depende mucho también cómo lo estés haciendo, ¿sí? Cuál sea la idea, cómo lo estés pensando. Penélope Umbrico, la conoces seguramente, Alex. Penélope Umbrico, pues hace algo igual, ¿no? Hace collages, bajando fotografías y los pega, ¿no? Los va pegando, a ver, amaneceres, ¿no? Pues te da otra experiencia de esto, ¿no? Pero digamos, insisto, ¿no? Hay que ver mucho cuál es la intención final de ese collage, ¿no? Pero no sé, ¿tú qué nos dices, Alex? No, sí, yo diría, digamos, podemos plantear como protoposfotografía, porque además el collage no nada más utiliza foto, ¿no? Digamos, el collage utiliza también la intervención a través del dibujo, ¿no? El recorte de ilustraciones o de dibujos y la integración a eso. Pues no olvidemos que del collage, así de lo primero que hay de collage es Braque, ¿no? Y el cubismo, donde empiezan a integrar objetos de la vida cotidiana tal cual a la pintura. Pues son estas lógicas que yo decía del mashup, ¿no? Del remix, de la remezcla, digamos, tal vez no es postfotografía porque no había aparecido todavía la cuestión digital, pero definitivamente sigue esas mismas lógicas. Tampoco, ahora también es que eso habría que pensarlo. Las cosas no aparecen en el mundo de la noche a la mañana y sin referencia previa, ¿no? Dice Paula Sibilia que si les interesara esto de la fotografía y de cómo lo íntimo se ha vuelto, ahora dice esta mujer, éxtimo, ¿no? Dice que hay una genealogía del pensamiento, es decir, que nada proviene de la nada, es decir, siempre hay un pensamiento, la imagen siempre da cuenta de un pensamiento previo que se estaba gestando y se termina cristalizando en imagen, ¿no? Entonces, digamos, este pensamiento pues ya estaba en el collage y ahora pues ya se llevó de los entornos digitales a muchos tipos de imagen, pero no deja de ser esa misma lógica, ¿no? Entonces yo creo que sí, digamos, lo podemos pensar como una o sea, como un paso previo o como, digamos, la mamá o el papá o el abuelito de la posfotografía, ¿no? La doble exposición, ¿no? Todo este tipo de... Claro, sí, definitivamente. ¿No? También. Los rayogramas del propio Man Ray ya también podrían pensarse como posfotografías, sí, ¿no? Pero a ver, ¿qué más? Pues ya estamos en tiempo, pero me gustaría que nos pudieran facilitar sus redes sociales, a donde podríamos escribirles para saber más del tema, o donde podemos revisar el trabajo de Alejandro, incluso del maestro Marco también, que sabemos que él tiene producción, y pues no sé, si gustan darnos esa información, por favor. Maestro, usted primero, por favor. Tú tienes una, pues digamos, básica anécdota interesante con tus redes sociales, a ver. Sí, digamos, yo no comparto mi trabajo en redes sociales y luego me dicen, ay, es que es por copyright, porque no quieres que te la roben. No, pues finalmente lo que pasa es que yo estoy como un poco renegando de esto. No es que no esté de acuerdo ni que ni que me parezca malo, pero digamos que hay cosas que yo me guardo para que la gente no las pueda ver en redes y más bien las vayan a ver cuando se presenten, ¿no? Por ejemplo, de esta última exposición que se llama #Zenuts, solo hay registro en la página de la Casa de la Mora si lo quieren ver, pero yo no subí nada a redes sociales y he evitado subirlo a redes sociales y digamos que me reservo mis redes sociales para compartir memes y notas de periódico amarillistas o del Deforma, ¿no? Entonces, digamos, justamente en esta lógica como de no banalizar la imagen, como decía un poco el maestro Marco. Entonces, a mí lo que me interesa de la foto es el acto, y pues para que se realice el acto no se puede hacer a través de una red social, sino que llegue a la sala. Mi Instagram, lo único que utilizo realmente es Instagram,
Es @Carrancos, como mi apellido con una S al final. Y pues, si quieren ver un poco de mi producción, pero digamos que esa es mi producción personal para mi vida, no tanto como para exposiciones o para trabajo profesional. Básicamente es. Página, me pueden ver algunas cosas de mis vergüenzas, que se llama 500 píxeles, así 500 px, diagonal Marlo 1602. Ya saben cuándo es mi cumpleaños. Espero mis regalos, ¿eh? Perfecto, maestro. Yo también tengo 500 píxeles, pero está desactualizado desde hace como 10 años, entonces, pues sí, la verdad es que no, muchas veces me han dicho portafolio, y entonces el portafolio lo mando en PDF, porque en línea me sigo reservando esas cosas. Bueno, no deja de ser congruente con lo que piensas, ¿no? También. Un poquito. Congruente, ¿no? Sí. Es parte de esta posfotografía también, ¿no? O sea, oye, pues, ¿por qué voy a estar hablando y diciendo, ¿no? Lo que decías ahorita de la intimidad, la pérdida que hemos tenido de la intimidad está cañón, ¿eh? Está campeón. Sí, y más bien lo que pasa es que es lo que decían, es decir, la intimidad es un invento como por ahí del siglo XVIII, ¿no? Porque antes tampoco había intimidad. La gente ni siquiera tenía cerraduras en sus casas de la Edad Media, ¿no? Pero toda esta idea de la discreción, de la intimidad, de la modestia, pues se ha volteado, ¿no? Lo que a Nietzsche lo criticaba porque era un megalómano, ¿no? Un ególatra. Hoy en día todos son así. Entonces, pues sí, un poquito es eso, mantener mi intimidad. Sí. Defenderlo un poco. ¿Qué más, Angie? Pues como el tiempo se nos ha terminado, pues si tienen alguna conclusión, algún comentario final, te los agradeceríamos muchísimo. Alejandro, tú vienes. Pues yo nada más les diría, hagan foto, por favor, con el teléfono, con la cámara, con la cabeza, con un lápiz, con un programa de trazado en 3D, con lo que sea, pero pues hagan foto. Finalmente, si a mí algo me interesa es que la gente haga foto, entonces hagan foto y si pues tienen alguna duda, algún interés, alguna cuestión, pues yo estoy abierto, me pueden escribir ahí al Instagram, o me pueden buscar ahí, pueden pedir mis datos ahí en la escuela para platicar un ratito. Yo siempre estoy abierto a platicar con la gente de foto. Entonces, pues, nada más eso. Muchas gracias por el espacio de nueva cuenta, a UNAVID, al maestro Marco por animarse a echarse aquí una platicadita conmigo sobre foto un ratito, y un cafecito, y pues nada más. Muchas gracias, UNAVID, muchas gracias a nuestro Marco, muchas gracias a todo el equipo de staff y de la parte académica de la escuela. No, al contrario, Alex, de veras, muchísimas gracias. Yo lo que les podría decir es que hay que estar no solamente aprendiendo a usar una cámara, hay que aprender fotografía, hay que aprender a leer, a ver fotografía. Y bueno, dentro de estas partes, dentro de esta filosofía que tenemos de aprender fotografía, no nada más de clic, también, bueno, pues es parte de lo que estamos haciendo en la UNAVID. Entonces, bueno, no sé, Angie, si nos pudieras ahí darnos los comerciales, avisos parroquiales, por favor. Y bueno, el aviso parroquial en esta ocasión es que este 6 de julio inicia el diplomado en fotografía digital. Tenemos interesantes promociones, por favor. Pueden pues hablar a los teléfonos que aparecerán en pantalla, a nuestras redes sociales. También iniciamos el 10 de julio en horario sabatino. El 10 de julio se los recuerdo nuevamente. Y bueno, están abiertas las inscripciones para que cualquier interesado nos pueda mandar mensaje por redes sociales o al teléfono. Siempre está Cindy muy dispuesta para atenderlos. Eso, pues, por mi parte sería todo y les agradezco a Alejandro y al maestro Marco el apoyo y toda la información, y el tema es muy interesante. Y muchas gracias a todos los que nos han escuchado hasta el final de esta conversación. Y pues los esperamos en la próxima Una Plática. Muchas gracias y otra cosa, aprovechen que ya hay escuelas de foto en Toluca, en muchos años no hubo nada, solo podía conseguir unos cursos sueltos por ahí, entonces aprovechen que ya hay programas completos de fotografía. Sí, es importante. Y la ventaja de los cursos de fotografía es que, bueno, puedes convivir con otros fotógrafos, ¿no? Con gente que está más o menos a tu mismo nivel. Y algo que es muy padre dentro de esto es que tú, en los cursos de fotografía, convives con el ingeniero, el gerente, el alumno, todo, pero todos quedan igual. Y eso es bien padre. Y de veras, pues muchas gracias a todos.
Y pues ya, vamos a descansarle pues. Bonita noche. Gracias, hasta luego, gracias Alex.